Pues muy buenos días a todos. Gracias por asistir a la sesión académica del día de hoy, 3 de septiembre del 2024. Tenemos el gusto de contar con la presencia de la maestra en Administración de Organizaciones de Salud, María del Rosario Vázquez Larios. Ella es una ponente conocida por varios de nosotros, es una compañera de cardiología. La verdad es que es un gusto tenerla de nuevo aquí con nosotros. Ella es jefa del laboratorio de microbiología adscrito al Servicio de Infectología y Microbiología Clínica del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, desde 1992 hasta la fecha. Ha participado como ponente en más de 170 eventos nacionales de diversas instituciones de la Secretaría de Salud, como son el IMSS, el ISSSTE y colegios de químicos, y más de 5 eventos internacionales. Fue docente de diferentes asignaturas en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, Escuela de Enfermería del Instituto Nacional de Cardiología, Escuela de Enfermería del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, Escuela de Enfermería de la Universidad Panamericana, Escuela de Química de la Universidad Motolinia, Escuela de Química de la Universidad de La Salle, de la Facultad de la UNAM, profesor titular en 12 diplomados de bacteriología clínica impartidos en diversos estados y en la Ciudad de México, profesor adjunto en más de 15 diplomados de bacteriología clínica impartidas en toda la República. Tiene reconocimientos por conocimientos y compromiso y dedicación para construir y mantener el laboratorio de microbiología clínica como la unidad de diagnóstico microbiológico de excelencia por el Instituto Nacional de Cardiología en diciembre de 2017. También fue acreedora de la medalla COVID por su destacado desempeño en las labores encomendadas durante la pandemia y su desempeño sobresaliente como jefa de laboratorio de microbiología en el Instituto Nacional de Cardiología. Actualmente está adscrita al Servicio de Infectología, Microbiología Clínica hasta la fecha. Entonces, la verdad es que es un gusto tenerla aquí con nosotros. Vamos a darle la bienvenida y la palabra a la maestra María del Rosario Vázquez Larios. Ok, Muchísimas gracias. Es listo. un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Agradezco mucho a la maestra Lilia Peña y al químico Abelino Valencia la oportunidad de nuevamente presentarme y estar participando en estas sesiones que son muy importantes para todos nuestros colegas y que todo lo que les podamos impartir, pues ustedes lo puedan implementar para el bienestar de nuestros pacientes. Pues entonces hoy vamos a hablar sobre el control microbiológico ambiental de dispositivos, alimentos, personal sanitario y su relación con brotes de infección nosocomial, que es algo que cada vez estamos teniendo más situaciones en la parte de los hospitales y que de una forma nos puede ayudar también para la parte de ustedes, de las personas que están en el área de microbiología, incluso también de las otras áreas para que ustedes también puedan ir viendo la situación que nosotros podemos tener como participación. Pues como una pequeña introducción vamos a revisar que la parte que el entorno médico hospitalario ha sido reconocido como un riesgo de infección para los pacientes desde hace más de 100 años, ¿sí? De hecho, en 1860, Florence Nightingale, que es una enfermera de muchos años, que fue la que hizo la parte de todo lo que era higiene de manos, ella escribió: la mayor aportación de la enfermería consiste en la preservación de la limpieza, y sobre todo en las áreas hospitalarias, sí que tuvo muchas situaciones ella que detectó. Y por lo tanto, la infección es un riesgo creciente para la seguridad del paciente debido a la complejidad de la medicina moderna. Así es, porque cada vez tenemos más dispositivos para poder apoyarlos, pero sin embargo también eso da mayor riesgo de que puedan tener una infección. Hay mayor vulnerabilidad en los pacientes comprometidos por factores propios de su edad, inmunosupresión, cirugía mayor o cuidados intensivos, y ahora, sobre todo ya teniendo una cuestión muy crítica, la aparición de microorganismos resistentes a la mayor parte de los antibióticos, como son multidrogos resistentes, extremadamente resistentes o incluso ya pan resistentes, y que ya aquí en la parte de nuestro país lo estamos teniendo, ¿sí? Y por ende también la propagación de estos genes de resistencia entre las bacterias y la aparición mundial de patógenos extremadamente resistentes, como les había mencionado, de las cuales se conocen bajo el acrónimo de SCAPES, en la cual ya se agregó una S para que ya se incluyó Stenotrophonus maltophilia, que ahora son conocidos como una emergencia de salud pública mundial. De hecho, es una de las cuales se está trabajando más la Organización Mundial de la Salud,
que amenaza nuestra capacidad para tratar las infecciones hospitalarias y ofrecer una asistencia sanitaria segura y efectiva para la seguridad de nuestros pacientes. Por lo tanto, el control de la infección cruzada es importante no solo para la reducción de la infección del paciente y hacia la parte también de nosotros, sino también para disminuir la propagación de patógenos resistentes a múltiples fármacos y sus genes de resistencia. Acuérdense que las bacterias son muy promiscuas y entonces eso hace que tengamos mayores problemas. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes ambientales que están próximas al paciente y que nos dan ese tipo de situaciones en las cuales se pueda infectar? Pues vamos a tener la parte de las que tenemos como soluciones o equipos o dispositivos, que es lo que está más en contacto con nuestros pacientes. La parte, déjenme ponerla ahora sí. También la parte de lo que es el agua y la comida, luego las superficies que vamos a tener y también la parte del aire o de todo el ambiente que se tiene alrededor del paciente y sobre todo en las áreas de quirófanos. Asimismo, también, pues vamos a ver que las superficies o equipos contaminados pueden también infectar la parte de las manos del personal y de ahí ellos también pueden tener situaciones específicas con la parte de pacientes ya colonizados o infectados. Asimismo, acuérdense que dentro de los hospitales vamos a tener pacientes susceptibles, pero aquí es una cuestión muy importante que tenemos que manejar todos, la higiene de manos, porque es uno de los principales problemas que tenemos, que al fin y al cabo con esta parte de este instrumento que tenemos para hacer muchas cosas, pues son las principales que pueden contaminar la mayor parte de todo lo que vamos a estar revisando, ¿sí? La parte del aire contaminado y también por otro lado, también entre los mismos pacientes, ellos pueden tener contacto y tener esas infecciones, por lo cual nos pueden dar los brotes, algo que inició en algo muy reducido o en un determinado sitio, eso se puede propagar en toda la parte de toda una área o incluso de todo el hospital. Ahora bien, ¿cuál es la cadena de transmisión de las infecciones asociadas a la atención a la salud? Si ustedes ven aquí en lo que les estoy presentando, nuevamente vienen a ser las manos, la parte de la colonización que tienen tanto del paciente como la parte de nosotros mismos, la parte de la microbiota oral, la parte de las axilas, las manos a nivel genitourinario, que podemos también tener esa situación. Y si ustedes ven, hay una parte de un entorno fijo, en la cual tenemos toda la parte de nuestros instrumentos que tenemos que ayudan al paciente y también la parte de los traslados que se llegan a tener para llevarlos a otras áreas, para hacerles algunos estudios de gabinete y eso también se puede propagar a la parte de otras áreas, ¿sí? Y aquí si ustedes ven también se menciona lo que son las superficies altamente tocadas y las poco tocadas en la parte del medio ambiente asistencial. Si ustedes ven en el entorno del paciente, todo lo que está alrededor de él, lo que puede ocasionar que tengamos infecciones. De ahí la importancia también que nosotros como laboratorio de microbiología tengamos las herramientas adecuadas y el conocimiento para saber cuándo es que se llega a presentar un brote y en qué tipo de dispositivos o el ambiente o el alimento tenemos que ver la fuente de infección que se está presentando. Ahora bien, ¿de dónde provienen esos agentes etiológicos? Generalmente son las bacterias y en algunos casos va a ser el caso de hongo filamentoso, el Aspergillus. Vamos a tenerlo por infección cruzada. Acuérdense que vamos a tener siempre un paciente susceptible el hecho de que ya estén dentro del área hospitalaria. Aquí lo importante es la higiene de manos, de infección endógena del propio paciente, que también ese puede dar origen a cierto tipo de infecciones y que causen brotes material contaminado, que esa sería otra plática que pues haremos más adelante respecto a todos los tipos de insumos que puede haber también parte de contaminación y que estos se colonizan con la misma microbiota hospitalaria y entonces nosotros le damos un plus al paciente, o sea, algo que no tenía cuando llegó, pero a la hora de estar haciendo su asepsia para una herida o para colocar una sonda urinaria, pues le ponemos este tipo de sustancia, pero ya contaminada, y eso entonces causa un problema de infección en el paciente. Y la contaminación ambiental, que principalmente está orientada a la parte de lo que son Aspergillus, y que aquí es principalmente cuando se hacen remodelaciones en la área hospitalaria o de los quirófanos principalmente, pero que sí de alguna forma también tienen un gran impacto. Ahora bien, algo muy importante y que quiero que quede muy claro es que la parte de todos estos controles no se tienen que hacer en forma continua. Se desperdicia mucho presupuesto del que se tiene, que ahora tenemos poco dentro de las áreas hospitalarias. Entonces aquí ya
también por lineamientos, solamente se tienen que manejar en casos especiales. De hecho, aquí se menciona por parte del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades y Prevención, y la parte también de toda la Organización Mundial de la Salud, en la cual nos menciona que a mediados de los años 70 se desarrolló definiciones universales para las infecciones asociadas a la atención de la salud y marcó la pauta para realizar la vigilancia microbiológica de manera racional, evitando el cultivo ambiental indiscriminado que por rutina se estaba utilizando. Los cultivos ambientales y áreas físicas solo están justificados durante la investigación de un brote. Igualmente, los cultivos del personal deben de realizarse con un fin específico establecido. Es decir, si estamos haciendo un brote y la bacteria que yo estamos aislando en el área hospitalaria está en factor del ambiente, del alimento, de la superficie o del personal, eso es lo que tenemos que encaminarnos para que sobre eso podamos hacer la detección de la fuente. No es hacerlo continuamente, a menos de que estuvieran en un caso de remodelación de áreas y que entonces ahí sí teníamos que verificar la parte de la limpieza que se realizó. Pero sí es muy importante esto tenerlo en consideración porque, como les he mencionado, se desecha mucho y se abusa del poco presupuesto que tenemos. Y además también se utiliza para confirmar la eficacia de la desinfección o los procedimientos de limpieza o supervisar el cumplimiento de las prácticas de estas mismas. Pero ya son casos muy especiales y sobre todo también aquí cuando entra personal nuevo o también se abrió una nueva área. Ahora bien, ¿qué se tiene que manejar antes del muestreo y qué se debe de considerar? Tenemos que ver qué organismos se van a analizar y qué medios de cultivo se van a utilizar. También van a tener qué procedimientos se van a utilizar, qué volumen del aire o qué momento se tomarán las muestras y el número de muestras, qué áreas, sitios, superficies o personal se va a hacer aparte del muestreo dependiendo de dónde provenga la bacteria. Establecer niveles o aceptación o acción o alerta. Eso también, o sea, todo esto tenemos que, en cuanto detectemos algún brote o alguna situación que nos esté mencionando que tenemos que hacer todo este control, ok, sí, lo vamos a hacer, pero primero nos tenemos que sentar con la unidad de vigilancia epidemiológica, la parte de laboratorio de infectología o epidemiología y decir, bueno, a ver, tenemos esta situación, entonces vamos a ver de todas estas preguntas para poder realmente hacer el protocolo que se tiene que realizar. Y algo muy importante y que no se nos debe de olvidar es qué acciones se podrán tomar con los diferentes resultados que nos está dando para prevenir que se llegue nuevamente a presentar. Acuérdense que ahora está también la parte para la seguridad de los pacientes en la gestión de riesgos. Entonces ahí realmente es prevenir que se llegue a presentar, no que ya lo tengamos. Ahora bien, ya empezando con cada uno de los factores que hemos visto que puede impactar en nuestro paciente, pues vamos a ver primero el monitoreo microbiológico del agua. En el agua vamos a tener dos tipos, los cuales están en el entorno. Va a ser el agua potable, que es agua que puede ser consumida por personas y animales sin riesgo de contraer enfermedades y que aquí les hace normalmente el control de coliformes. Y el agua hospitalaria, que se utiliza para múltiples usos y que de ahí también puede generar ciertas situaciones infecciones para nuestros pacientes, ¿sí? Los vamos a utilizar para el lavado de la higiene de manos, que es muy importante, las duchas, lavado de ropa, aseo de instalaciones, preparación de alimentos, lavado de instrumentos, hemodiálisis y para beber. En algunos casos, aunque en muchos hospitales lo que se ocupa es el agua ya embotellada, aunque también hay que tener cuidado porque el agua embotellada también ha sido causante de infecciones dentro de los hospitales, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, este insumo es sumamente importante para todo y entonces cualquier situación que lleguemos a presentar o que llegue a tener el agua, pues nos va a afectar para todos. Ahora bien, dentro de esta agua sanitaria, también dentro del área hospitalaria, vamos a tener propiamente la que va a afectar al paciente y la que de alguna forma por los dispositivos médicos y que se hace la parte de un procedimiento para el lavado y sobre todo en aquellos en los cuales se reprocesa, porque pues no podemos desechar todo. En algunos hospitales sí es úsese y deséchese, pero en otros no. Entonces aquí vamos a ver en el caso muy directo del paciente, va a ser la parte del baño a nivel de aerosoles o la ingesta incluso, aunque no está la tan común. Aquí vamos a tener Mycobacterium mucogeneticum, la Pseudomonas aeruginosa, que es la que nos da más problemas, estas pseudomonas, la Legionella pneumófila, Aspergillus fumigatus, nuevamente la Legionella y Serratia marcescens. Y en el caso también de reprocesamiento, lo que se ha detectado mucho es parte también de bacilos gram negativos, incluso multiresistentes,
también como microbacterias Empopila cheloneae, Fusobacterium solani, Acinetobacter baumannii y nuevamente la legionela. Ahora bien, una parte importante también es en el caso de los lavabos, desagües, grifos de las llaves y regaderas. Punto muy especial, si esto no se hace bien, el lavado, se va a quedar como biofilm y ese biofilm es el que va de alguna forma a quedarse por mucho tiempo y aunque drene el agua, va a estar teniendo esa agua parte de esos microorganismos que puede ser nuevamente Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, entre otros tipos de especies, las Esterotromonas maltophilia, Serratia marcensis, Klebsiella oxytoca o Klebsiella pneumoniae, por mencionar algunos. Pero aquí lo más grave de todo esto es que estas bacterias ya pueden ser multidrogo resistentes. Entonces ahí es donde tenemos que hacer más hincapié de que la parte de microbiología con la unidad de vigilancia epidemiológica estemos siempre al pendiente y con el área de intendencia para que todo este tipo de que se utiliza para nuestros pacientes y para incluso para nosotros mismos se tenga la adecuada limpieza y que realmente lo confirmemos para que en un momento dado no sea todo este tipo de situaciones pueda ser propicio para infectar a nuestros pacientes. Ahora bien, ¿cómo se hace la toma de muestras? Si ustedes ven, esta es la parte de cómo la hacemos nosotros aquí en el instituto. Quien toma las muestras es el personal de la unidad de vigilancia epidemiológica. Si ustedes ven, está tomando de los grifos específicamente, hace la limpieza previa y después con un hisopo lo introduce para ver realmente si en la parte de biofilm, tanto en las llaves como en la parte de las regaderas, sí es algo muy importante que hay donde se tenga que verificar porque si no, pues no vamos a encontrar absolutamente nada. Y también por otro lado, también se deja primero drenar agua y posteriormente ya se toma una cantidad adecuada en un matraz estéril y de ahí es donde de alguna forma también se va a hacer el control microbiológico. Generalmente se recoge 1 litro o 500 mililitros y que no va a tener siempre un neutralizador que son 20 miligramos por litro de sulfato de sodio, porque acuérdense que también tiene una cierta cantidad de cloro, entre comillas, porque a veces también esa cantidad de cloro baja, ¿sí? De hecho, una de las situaciones también especiales aquí es que la norma 045 en el punto 10.67.10 menciona la vigilancia de la calidad de la red de agua corriente hospitalaria. La UVA, en coordinación con las áreas de mantenimiento del hospital, debe de realizar monitoreo permanente del cloro residual en cada uno de los servicios y también en las cisternas, en los cuales se vigilará que se mantenga lo que son los límites permisibles de cloro de 1 a 2 partes por millón. Esto lo tiene que hacer la parte de la asesora de ambiental, que en este caso nosotros tenemos aquí en el instituto, junto con la parte de mantenimiento, ¿sí? Y aparte, nosotros y también ya por literatura internacional, se tiene que hacer control microbiológico de coliformes y bacilos gram negativos no fermentadores, que son los que más pegan, y ya lo revisamos porque generalmente hacen control microbiológico de coliformes, pero no de bacilos gram negativos no fermentadores. Pues ahí hay que tener esa situación de poderlo implementar. De hecho, también la norma, la 045, hace que mensualmente tengamos que estar revisando o detectando la parte muy intencionada de detección de vibrio cólera. Y agraciadamente ya ahorita con el cambio de la norma que hubo, que ya está próximo a salir, ya quitaron esa situación porque realmente no es necesario. Además, también se utilizan muchos tipos de insumos que realmente no son necesarios, pero que son necesarios para otro tipo de situaciones en el laboratorio. Ahora bien, en el caso del control microbiológico del aire, pues ahí vamos a manejar que se puede hacer el muestreo por sedimentación en placa o por la captación de aire. De hecho, la mayor parte de los hospitales lo hacemos más por la parte de sedimentación. Se utilizan medios de cultivo que ya están, incluso, por ejemplo, 3M ya tiene para poderlos manejar ya directamente para hacer esos estudios, incluso tanto para agua y para alimentos y para la parte de superficies. Y también aquí ustedes lo pueden manejar. Generalmente lo que ellos trabajan más son saburó y la parte de soya trupicaseína o alguno que tenga también para únicamente aislamiento de bacilos gram negativos. Y también con centros neutralizantes, ya sea para también con o sin, que generalmente es el twin para poder ver si es que de alguna forma alguno de los desinfectantes que están utilizando pues tiene algún impacto, ¿sí? Se deja entre 30 a 60 minutos, se tiene que hacer un croquis para ver exactamente y considerar cuáles son las áreas o los sitios dentro del área en donde puede ser más propenso a que tengamos ese problema de contaminación.
Y en el caso de la Garzonia triticaseína, que es para detección de bacterias, lo dejan 35 grados, 48 horas, y en el caso de Dextrosa saburo se dejan 25 grados por 5 días. Acuérdense que aquí es la situación por el caso de los hongos filamentosos. En el caso de lo que es la parte de compactación de aire, ya son unos dispositivos que ya se pueden conseguir, ya hay 20, incluso Biomería tiene uno de ellos, nosotros en un tiempo lo estuvimos utilizando, que generalmente aquí este tipo de dispositivos se utiliza más en la industria farmacéutica y en la industria de alimentos, pero pues a lo mejor algún hospital lo puede tener, sobre todo porque aquí sí es compra, no lo hacen por parte de consumo, ¿sí? Y también una de las ventajas es que estas placas que ya se venden comercialmente ya tienen para hacer la cuantificación, se tiene que hacer las unidades formadoras de colonias por placa y por tiempo, y por el tiempo de incubación y la ubicación, todo esto se tiene que relacionar. Y en el caso también de la parte de compactación en el aire, pues tiene que ser también unidades formadoras de colonias por milímetro cúbico y el tiempo de incubación y la ubicación. Se hace la parte del cultivo en los medios como les he mencionado y después ya se hace el conteo. Ahora bien, en el CDC recomienda solamente investigar, en el caso de hongos, principalmente Aspergillus, generalmente más Aspergillus niger o fumigatus, aunque ya también actualmente tenemos otras especies, que incluso ya lo manejan dentro de la OMS, como dentro de la lista de los prioritarios en cuanto a problemas de resistencia. Ahora bien, ¿cómo se clasifican las áreas hospitalarias? Y que ahí también tenemos algunas situaciones porque realmente no hay unos lineamientos como tal a nivel nacional. Muchos se refieren a parte que tenemos lineamientos internacionales, sobre todo a nivel de España. Vamos a tener que se denominan zona 1, 2, 3 y 4, y de la parte donde se maneja de menor a mayor es donde hay menos problemas de tener cierto tipo de procedimientos que puedan afectar a nuestros pacientes, aunque sí pueden ser áreas que puedan tener mayor número de microorganismos, pero que no sean patógenos. Por ejemplo, riesgo mínimo serían oficinas, servicios administrativos, servicios técnicos. En la caso de residencias de ancianos, eso está entre comillas porque en algunos casos puede, sobre todo porque ya hay pacientes que tienen sonda urinaria, que ya no queden como zona 1, pueden pasar hasta zona 3 o zona 4. Generalmente es zona 3, no zona 4. Riesgo medio puede ser pasillos, ascensores, salas de espera, consulta externa, la parte de maternidad, áreas psiquiátricas, farmacias, lavanderías y el área de aseo. Riesgos graves serían unidades de cuidado intensivo, las áreas de pequeña cirugía que son las ambulatorias, áreas de reanimación, salas de parto, la parte de guardería, pediatría, cirugía, hemodiálisis, y que hemodiálisis también es un área de las que tenemos muchas situaciones que hay que revisar, pero sobre todo ahí en cuestión del agua que se utiliza, ¿sí? Áreas de esterilización de la parte de lo que es de las selles, ¿sí? Y la parte de salas de autopsias. En el caso de riesgo 4, pues ya principalmente es neonatología, quirófanos, que es muy específico aquí, urgencias, áreas de trasplantados y unidades de quemados. De hecho, estas áreas como tal, los quirófanos no son estériles, eso es algo que tenemos también que considerar, excepto en algunos casos en donde en ciertos hospitales hacen trasplantes muy especiales y unidades de quemados, pero ya son cosas muy, muy especiales y ahí sí tiene la parte de presión positiva y son casos que son muy limitados y sobre todo, por ejemplo, también áreas de trasplantes cuando sale el paciente de un trasplante, ya sea de corazón o renal, entre los más que más se manejan, o por ejemplo de la experiencia que nosotros tenemos, ¿sí? Ahora bien, en el caso de la ISO, también ellos manejan una parte de tipo de quirófano, que es A, B y C, y le ponen también con la parte de lo que son todo lo que es los lineamientos españoles, las clases, y por parte de la ISO y la parte española ponen lo que son clase 5, clase 7 y clase 8. En la denominación del quirófano dice quirófanos de alta tecnología, cirugía especial, quirófanos convencionales y quirófanos de cirugía ambulatoria. Vean cómo cada vez esto se está manejando más y es necesario también considerarlo. En el caso de la primera clase 5, pues aquí tienen que ser trasplante de órganos, cirugía cardíaca, cirugía vascular, cirugía ortopédica, con implantes, neurocirugía o en el caso de los quemados, ¿sí? En la siguiente sería cirugía convencional y de urgencias, restos de operaciones quirúrgicas, más que todo cuando se tienen que hacer reintervenciones, perdón. Y en el caso de la última sería cirugía ambulatoria o salas de partos. En este caso también que en unidades formadoras de colonias vamos a tener polimímetro cúbico, de acuerdo al tipo del ambiente o de quirófano por la ISO,
vamos a tener que aerobios mesófilos totales, puede ser mayor de 10 unidades formadoras de colonias por milímetro cúbico, pero en el caso de cualquiera de estas salas, hongos, tiene que haber 0, ¿sí? En el caso 7 puede ser de 10 a 100 y en el caso de 7, 8 puede ser de 100 a 200. Considerando estos aerobios mesófilos no patógenos y no dentro del grupo del escapes, porque si no, ahí es otra situación que tenemos de considerar, ¿sí? Ahora bien, también por parte del CDC también se ha mencionado que la calidad de aire en quirófanos, que se debe hacer comprobaciones durante la puesta en marcha o después de cualquier trabajo de renovación. Vean, aquí es algo muy importante, es cuando apenas ustedes van a inaugurar uno o después de que hicieron alguna remodelación, el cuento de bacterias aerobias tenía que ser menos de 10 UFC por metro cúbico. En el caso de las habitaciones vacías, menor de 35. Y en el caso de operaciones quirúrgicas, tiene que ser menos de 180. Pero eso dependiendo también del tipo de cirugía que se tiene que manejar. Por eso hay que tener mucho cuidado con la parte de interpretación que se tiene de la parte de lo que les dije de tipos de ambiente por la ISO y esta última. Ahora bien, cada cuando se tiene que hacer, como les había mencionado, estos controles, pues realmente no hay consenso. Sin embargo, se maneja mucho esta vigilancia periódica cuando aparece parte de las infecciones que son sistémicas, que son muy críticas, la parte de las aspergillus, como les había mencionado, los riesgos por obras y antes de cualquier apertura de quirófano o tras remodelación. Y esto mismo ustedes se pueden amparar para que tengan como evidencia. Eso también viene en lo que es ahora. Anteriormente teníamos acreditación y certificación. Actualmente ahora tenemos el modelo único de evaluación de la calidad, en la cual también nuevamente tenemos los estándares. Y en esos estándares, en el apartado de prevención de infecciones hospitalarias, también tenemos OPSI, tenemos la parte de lo que es que en cada cuándo se tiene que hacer esto y sobre todo qué requisitos se tienen que manejar. Aquí nuevamente, si ustedes ven, dice se evalúa y manejan los riesgos y el impacto de demolición, una construcción, adecuación estructural sobre la calidad y las actividades de control de infecciones. Entonces vean que todo esto está sobre evidencias. Entonces también si a ustedes como la autora les dicen, que hay que hacer cada semana esto, cada mes, no, a ver, vamos a sentarnos primero con la unidad de vigilancia, con la dirección médica, la dirección general, qué es lo que está pasando, por lo cual se tenga que hacer ese tipo de controles, ¿sí? Ahora bien, en el control de superficies, vamos a tener dos tipos de muestreo, que el que más se utiliza es el cualitativo. Vamos a tener el cuantitativo, que se puede utilizar con un hisopado de una zona conocida mediante una plantilla estéril que ya tiene determinadas dimensiones, de forma estandarizada para poder comparar los resultados de diferentes sitios o del mismo sitio en momentos diferentes usando placas también incluso de contacto. Tanto puede ser este tipo de plantilla o las placas que tenemos también de contact, que de alguna forma también ese tipo de placas se pueden utilizar y que también ya las venden en forma comercial, ¿sí? En el caso del muestreo cualitativo, es apropiado para investigar la fuente de un brote o para evaluar la eficacia de limpieza, que de hecho es el que más utilizamos. Cuanto mayor sea el área revisada, mayor será la posibilidad de detectar el patógeno de interés. Sin embargo, aquí también acuérdense qué áreas son las que voy a muestrear, cuáles están consideradas que tengan más factible que tengan la bacteria que estoy detectando y cuál es la que estuvo más en contacto con el paciente, ¿sí? En la parte de solución salina o se utiliza principalmente en la parte de como medio de transporte, solución salina agua peptonada, taponada o con neutralizadores, sobre todo con Twin, sobre todo ya en algunos casos cuando las superficies tengan residuos de desinfectantes. Al igual que en el caso de que vimos del agua, los hisopos se cierran en placas de soya tripticaseína o garsaburó y se incuban 35 más menos 1 durante 3 días para las bacterias y en el caso de los hongos a temperatura ambiente por 5 días. Se cuentan las unidades formadoras de colonia, se calcula la carga microbiana superficial utilizando el número de unidades formadoras de colonias por unidad de área. Vean que todo esto es muy semejante entre los mismos controles que se están manejando. Por eso en algunas situaciones vale la pena que cuando se licite y si tenemos que hacer esto, pues ya se maneja, ya sea por las diferentes casas comerciales que lo tienen, pues implementar todo porque ellos ya tienen desde los hisopos, las plantillas, las placas de Rodac y también sobre todo la cuantificación que podemos nosotros ya realizar. O incluso los filtros, que en algunos casos para el agua a veces es necesario, ¿sí? Ahora, otro punto también importante que tenemos que considerar es la persistencia de estos agentes nosocomiales
en las superficies inanimadas. Y eso es algo que nos ha afectado mucho y sobre todo a partir de lo de la pandemia, que quedaron muchos de nuestros pacientes infectados por Acinetobacter y que todavía tenemos vestigios de esa situación, ¿sí? Si ustedes ven aquí viene manejado por bacilos gram negativos, cada uno de ellos viene mencionado con los diferentes tipos de géneros y la persistencia, vean que es de 3 a 5 meses, de 1.5 hasta 16 meses, de 2 horas hasta 30 meses, y eso dependiendo también de la limpieza que se realice. Bacilos gram positivos, pues en el caso de Clostridium difficile, que ahí acuérdense que tenemos mucho impacto sobre todo en problemas de diarreas y que puede quedarse con una colitis muy crítica y que incluso puede requerir cirugía y que incluso hasta el paciente puede fallecer. Enterococos, Staphylococcus aureus, levaduras, sí, que incluso aquí ya no viene denominado, pero acuérdense que también un punto clave aquí ahora es Candida auris, que también es una de las situaciones que son multiresistentes, y los virus, en el caso de rotavirus, que son 2 meses y que generalmente también se hace la parte de detección, pero a nivel de pacientes pediátricos generalmente, y no tanto para hacer la parte de lo que es el control ambiental. Pues vean que todo esto también nos impacta, o sea, también el revisar qué vigencia o qué vida tiene este tipo de bacterias y que se pueda quedarse en el entorno. Sobre todo acuérdense que ahora todo este tipo de bacterias con tantos mecanismos de resistencia que han hecho debido a lo que nosotros hemos hecho presión selectiva con los antibióticos o también con las soluciones desinfectantes y antisépticos. Entonces, eso mismo, en lugar de que haya perjudicado a los microorganismos, les ha ayudado porque ellos hacen mecanismos, a diferencia de nosotros. Ellos se hacen, de una forma atacan, pero si ven que los van a eliminar por esa, pues los quitan y hacen de otra. Entonces, tienen muchas formas de poder contrarrestar todo este tipo de situaciones que nosotros tenemos para poder combatirlos, pero sin embargo nos siguen ganando. Ahora bien, en el control de dispositivos y equipos, en el entorno hospitalario, los brotes también pueden estar asociados, como les había mencionado. Los dispositivos médicos deben de ser desechables y de uso individual. Uso individual sí, pero desechables hay muchísimos que no es factible y en muchos de los hospitales. De hecho, nosotros como instituto no tenemos la oportunidad de uses y deseches. En estos dispositivos reutilizables se deben de aplicar los protocolos adecuados de descontaminación. O sea, también ahí hay que verificarlos. Las fallas de desinfección han dado lugar a infecciones relacionadas generalmente con bacterias gram negativas resistentes a múltiples fármacos, que generalmente son transmitidas en el agua, sobre todo pseudomonas, o también esterotomonas maltophilia o incluso acinetobacter. Y entonces ahí hay que también tener cuidado que nosotros como laboratorio de microbiología, aparte de todo lo asistencial que hacemos, tenemos que tener un área, y no un área independiente, porque nosotros la tenemos aquí mismo, de hacer todos estos controles. De hecho, nosotros hacemos todo lo que les he mencionado aquí, eso lo hemos realizado aquí directamente en el laboratorio. De hecho, lo único que no he tocado ahorita dentro de la plática es microbiología sanitaria en alimentos, porque eso definitivamente apenas se va a implementar. Se han hecho algunas cosas, pero directamente aquí en el laboratorio que no es correcto, entonces ya tenemos un laboratorio en el área de dietas para que podamos hacer toda esta situación, siendo que ya muchos institutos o hospitales ya lo tienen. Eso sí, ya está corroborado, ¿sí? En el caso, por ejemplo, uno de los problemas principales y que pueden dar origen a infecciones es la parte de los endoscopios, que de hecho también aquí no vamos a tener UCC y tírese. Entonces nosotros también aquí mensualmente tenemos una parte de muestreo. De hecho, tomamos un curso en una casa comercial específicamente que nos dio control microbiológico de los endoscopios para hacer la toma adecuada y poder generar resultados también oportunos y confiables. Ustedes ven aquí se toman con lo de los hisopos, cada uno se introduce también en los medios de cultivo líquidos especiales y a partir de ahí ya se manda para hacer la parte de siembra en medios sólidos y también del equipo que se utiliza para la parte de lavado. Sí, esto también se muestra el agua que se maneja para poder detectar que no tenga los microorganismos que les he mencionado, ¿sí? Además, también nosotros aquí hacemos control microbiológico de los dispositivos de inhaloterapia. Inhaloterapia son también dispositivos que no son UCC y TIRESE. Se tienen que hacer esterilización en frío, pero lo hacen con glutaraldehído. Ese glutaraldehído tiene efectos tóxicos, entonces se tiene, después de que se sumergen estos dispositivos, se tiene que enjuagar, pero en agua estéril. Y muchas veces lo que hacen es que los enjuaguen en agua de la llave. No, pues entonces los vuelven a contaminar de pseudomonas. Entonces, por eso es que también se tiene que hacer un control.
Y además también estos dispositivos se tienen que guardar, empaquetar especialmente para que eso también se pueda utilizar. Y también tener en consideración que el glutaraldehido también tiene un tiempo de vida y también se satura. No pueden utilizar 30 de estos dispositivos en el mismo solución de glutaraldehído, porque entonces satura y ya no funciona. Y también hay que verificar el tiempo de vida que tiene. No es para 3 meses que se pueda manejar, ¿no? Entonces también eso hay que considerar. También hay que tener en consideración la parte de los humidificadores, de los de oxígeno, que también a veces se les llena, les están rellenando de agua, pero no los lavan. Y entonces ahí luego ya puede tener pseudomonas. Pues vean que ahí toda la parte de esos equipos o dispositivos que se utilizan directamente sobre el paciente, como también tenemos que estarles manejando la parte de todo este tipo de controles y que son sumamente importantes. De hecho, en algunos casos, a veces no se hace directamente en laboratorio, sino se contrata un externo, pero también hay que verificar que realmente estén haciendo la parte de cómo se tiene que llevar a cabo. De hecho, nosotros a un tiempo, antes también de que se pase el control microbiológico de agua de hemodiálisis, que también hay un lineamiento a nivel internacional. Hacíamos nosotros aquí el control microbiológico de esa agua. Sin embargo, ya ahorita tenemos 2 o 3 años en los cuales la casa comercial que tiene las máquinas para dializar, ellos mismos hacen todo el control microbiológico y entregan los reportes al área competente. Entonces ya de alguna forma no lo hacemos, pero en caso de que ustedes lo tengan que hacer, sí hay bibliografía para que lo puedan estar trabajando también ustedes ahí mismo, ¿sí? Ahora bien, el control microbiológico de las manos. Vean aquí toda la cantidad de microorganismos que podemos tener. Y ahí es todo el personal sanitario, ¿eh? No es nada más el área médica, el área de enfermería. Nosotros también tomamos muestras. Y si no hacemos bien la higiene de manos, pues también eso repercute. Vamos al baño, nos rascamos la naricita. Son muchas cosas que podemos tener, ¿no? Entonces ahí es donde también se tiene que manejar. ¿Cómo se tiene que hacer ese control? Pues de alguna forma también con hisopos especiales, se toma de cada una de las manos, de la parte de la palma, de la parte de los dedos, incluso para también ver lo de las uñas, a veces en la placa lo que se hace es que la parte de la mano se pone de esta forma, con contacto con la placa, y entonces ahí se muestran las uñas de cada uno del personal que está. Entonces aquí también solamente bajo casos muy especiales es como se tiene que hacer este monitoreo. Pero sobre todo también verificar, por ejemplo, si hay un brote en cirugía, qué grupo de cirujanos o de personal sanitario entró para que no se le realice para todos. A menos de que vayan a alguna situación que fue en forma general que sea muy difícil, pues entonces mostrar a todos, pero si no, solamente al equipo que estuvo dentro de esa cirugía. Ahora bien, en el caso también microbiológico de narinas, por ejemplo, nosotros en el hospital es muy importante hacer ese control, sobre todo porque se hacen cirugías mayores, corazón. Entonces ahí, si el paciente o el personal tiene estafilococo aureus en las narinas, o incluso a veces también en axilas, pero principalmente a nivel de narinas, que es donde puede haber mayor parte de colonización de los pacientes y posteriormente infección. Ahí si nosotros, todo paciente que entra a cirugía, personal nuevo que entra o que entran a las áreas de hemodiálisis, se les toma la parte de este control nasal, en la cual vamos a investigar principalmente Staphylococcus aureus y Staphylococcus aureus, pero en el caso aquí principalmente de esta aureus, que sean oxacilino resistente o sensible, pero más, el más que es más crítico es oxacilino resistente. De hecho, nosotros eso lo tenemos de muchísimos años, eso es para prevenir, es un factor de riesgo y lo hacemos para prevenir que se llegue a colonizar el paciente y después infectarse. De hecho, aquí hemos tenido algunos brotes que han podido ser muy bien controlados porque se ha detectado que a veces el residente es el que tiene el problema de estar portando estafilococo aureus. Para él no es un portador sano porque realmente son portadores sanos, pero la situación es que también en casa la familia también tiene. Eso nosotros detectamos en 2 brotes que la misma persona fue la que se condicionó que se diera ese brote, pero se investigó que el problema era que cuando llegaba nuevamente a casa, pues ahí se colonizaba y pues nuevamente venía a colonizar a los pacientes. Pues vean toda la parte de estudio que se tiene que realizar. Ahora bien, ¿cómo se debe de establecer la presencia de un brote para ver si realmente es un brote o es un pseudobrote? Puede ser identificado por la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, puede ser identificado por el laboratorio de microbiología, que generalmente a veces es el laboratorio de microbiología el que lo detecta. ¿Por qué?
al estar viendo los resultados, y es algo que nosotros siempre tenemos que estar muy atentos, ver que estamos reportando el mismo tipo de bacteria en la misma área y con el mismo perfil de resistencia. Ojo, ahí hay algo está pasando, entonces tengo que avisar directamente a la unidad de vigilancia para ponernos de acuerdo y decir, oiga, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? Comparar la tasa de infección del periodo que se sospecha con la tasa anterior. Ok, si tuve 5 y ahorita tengo 15, pues ahí hay una modificación, entonces algo está pasando, ¿sí? Investigar si o no existen otras razones diferentes que expliquen este incremento significativo. ¿Cuáles pueden ser esto? Cambio en el sistema de vigilancia epidemiológica o cambios en el sistema de aislamiento de microbiología. Si ustedes van a meter una nueva técnica para, no sé, a lo mejor no habían detectado clostridoides, pero actualmente ya, pues lógico, o están cambiando algo por ya, por biología molecular, no por inmunocromatografía, pues a lo mejor ahí la incidencia va a ser mayor, pero realmente es porque están haciendo una investigación más directa y cambiaron la técnica. Pues ahí hay que también hacer nuevamente un estudio, pero a partir de que ustedes hicieron el cambio de la técnica hacia adelante para ver si realmente hay un brote o no. Y también ustedes en el caso de laboratorio, ver que no sean errores de laboratorio de microbiología, haya contaminación de los medios de cultivo, errores en la identificación o errores en la perfil de susceptibilidad o resistencia antimicrobiana. Vean, todos estos es muy importante y es lo que impacta más dentro del laboratorio para que se detecte o diga que hay un problema de una situación de brote y que realmente sea un pseudo brote, pero que esté enfocado más a cuestiones realmente técnicas muy directas para el laboratorio o para la parte del área de sanitario. Pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Creo que terminamos en un buen tiempo. Si hay dudas, o preguntas, podemos tener este tiempo para poderlo contestar. Sobre todo que eso es lo importante porque a veces quedamos muy pegaditos, pero hubo otra oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. La verdad es que es un tema bastante interesante y que prácticamente nos compete a todas las áreas. Yo tengo una duda. Eh, hasta donde tengo entendido, hay una cierta normatividad especificada para hospitales y hay una normatividad para, eh, eh, ¿cómo se Industria farmacéutica. llama? Restaurantes y puntos donde se venden alimentos. En el caso de los hospitales, el área de alimentos o el área de cocina se rige bajo las dos. ¿Hay alguna por la que está establecida o no? Esa es una de las preguntas. Y la segunda vendría siendo que se tiene que hacer monitoreos constantes de los alimentos, principalmente de los que se les da a los pacientes, para poder evitar una infección. O sea, si está establecido ya algún tiempo en el que se tiene que hacer los muestreos, como lo marca la norma de restaurantes, bueno, de puntos de comida, o se rige bajo la normatividad o se hacen los muestreos como lo dice la norma de hospitales. Se maneja, de hecho, de las dos. Ustedes en nutrición tienen una excelente parte de la teoría de microbiología sanitaria en alimentos. De hecho, yo he ido para poder implementar aquí algunas de las cosas que ustedes ya tienen ahí de mucho tiempo. Realmente son las dos porque tienen que tener la parte de qué tipo de alimentos y sobre todo las unidades formadoras de colonias que se tienen que manejar para tener lineamientos internacionales y nacionales dependiendo del tipo de alimento que se tiene que manejar, pero por otro lado también la parte de ahorita del modelo único de evaluación de la calidad, nuevamente en el apartado de PCI, ahí se menciona que se tiene que hacer un control microbiológico desde la materia prima, la parte del manejo del alimento y al término. Ya viene establecido cada uno de ellos. Sí, ambas son de las que se tienen que utilizar y ya vienen también en qué límites son los que se tienen que manejar y sobre todo también la materia prima con la que nos llega o tener considerado dentro del procedimiento que tienen que tener un certificado de calidad microbiológica de los productos que les están manejando. También por otro lado, y qué bueno que dices esa pregunta, excelente, que también tenemos que tener en consideración al personal que maneja los alimentos. Ahí se tiene que manejar también la detección de lo que es la parte de nasales, bueno, más bien ellos manejan faringio y coproparascópico y algunas veces coprocultivo. Nosotros aquí en el hospital hemos manejado también exudado nasal y lo hacemos por lo general 2 veces al año. ¿Sí? Incluso también eso ya viene referido también en la parte de los
los estándares de PCI que se tienen que manejar en esa situación y darles tratamiento. Nosotros manejamos exudado nasal también aquí porque vemos que en el caso de Staphylococcus aureus para la de la toxina, pues realmente viene de la nariz, el Staphylococcus aureus. O sea, aunque no Sí, está como tal en la norma, pero sí de alguna forma sí lo manejamos. Pero realmente todo, la parte de lineamientos en cuanto el tipo de bacteria y el número de unidades formadoras de colonias viene por la norma que establece, ahorita no me acuerdo exactamente el número de la norma, pero sí viene la parte del específicamente de alimentos. Y sobre todo porque ahora también en los restaurantes se maneja la parte de no es un premio, sino que algo que son de excelencia, que el se les da. distintivo H. Exactamente, Abelino, muchas gracias. Ujú. Es ahí donde también se hace, y que incluso también nosotros para hacer la evaluación de PCI para la parte del Departamento de Dietética y Nutrición lo manejamos con eso, ¿sí? Entonces también es uno de los puntos que se tienen que manejar. Muchas gracias por la pregunta. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, ¿el lavado de las batas de químicos hay algún control? Creo que impacta más a las áreas de microbiología, ¿no? Creo Pero no, que por todos. el cambio, nosotros por ejemplo aquí se lavan cada tercer día en la lavandería, ¿sí? Y se hace el lavado normal. De hecho, ahí en muchos de los datos ya se utiliza la bata que es desechable. No, pues definitivamente no podemos tener esa situación, ¿no? Y sobre todo cuando hubo la cuestión de COVID, pues ahí sí, lo que hacíamos es pues que toda la parte de las pijamas pues sí se quedaban dentro del área hospitalaria, ¿no? Alguien nos llevábamos a casa, pero pues hacían la parte de lavado independiente de la ropa que teníamos, ¿no? Entonces, fueron otras situaciones, ¿no? Que todavía seguimos bajo esas características porque, pues, además, como dicen, COVID vino para quedarse, ¿no? Eh, Seguimos eh, con esas mismas situaciones. Había todo un ritual para poderse cambiar, ¿no? Exactamente, así es, exactamente. Muy bien. Y con base a eso de post pandemia, hay, y bueno, hasta donde tengo entendido, todas las normatividades que se manejan actualmente de microbiología sanitaria e intrahospitalarias han tenido actualizaciones pre-pandemia. ¿Hay alguna especificación nueva que se haya hecho post pandemia debido al COVID? Pues, post pandemia solamente es la parte del equipo que portas para la toma de muestras y lo que Ok. manejas ya en el proceso, porque ya cada vez disminuye, ¿no? O sea, realmente nosotros, por ejemplo, aquí nos reconvirtieron, estábamos tomando muestras de pacientes y de personal, no a la comparación de lo que ustedes trabajaron, porque ustedes fueron un centro de referencia, pero sí en el caso del equipo, de todo lo que se utilizaba, pues sí, ahorita ya realmente es mínimo. No se ha quitado totalmente la parte del equipo de protección personal, pero sí ya ha disminuido en cuanto ya nada más ponerse la parte del N95, la parte de la careta, ya la parte de lo que es el gorro ya no se utiliza, las botas tampoco ya no se utilizan. O sea, sí se hicieron algunas modificaciones. La parte del laboratorio de microbiología, pues se sigue manejando con la integración de que se tienen que poner su bata siempre cerrada y la parte de utilizar guantes, cubrebocas. Eso no va a cambiar porque pues son la parte de medidas de protección que tenemos que tener siempre como parte de lineamientos internacionales y nacionales para protección de uno, que eso también es otro de los puntos que siempre tenemos que considerar. Hay que proteger a los pacientes, que son nuestros pacientes, pero también nosotros hay que proteger. Y a veces eso se nos olvida, ¿no? Entonces, creo que incluso también todo lo que hemos vivido ahorita de la pandemia y también por los lineamientos del modelo único de evaluación de la calidad, también ellos hacen mención, se integran, estamos inmersos, centrados en el paciente, pero también alrededor estamos todo lo que son familiares, visitantes y el personal que estamos dentro de los establecimientos de salud. Ok. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿al laboratorio de banco de sangre entran en las áreas a las que se le hace monitoreo microbiológico? Nosotros, en casos de que si tengamos algún brote, sí, pero si no, no. De hecho, como les decía, es que ahí todavía nos faltaba una parte más de todos estos controles de los que hacemos. Sí hacemos control microbiológico de todos los hemocomponentes. De hecho, se hace cada 15 días, se maneja plaquetas, paquetes eritrocitarios. Todo eso se maneja ya como parte independiente y además ya rutinaria. O sea, eso se tiene que hacer ya por norma. Cuando hay algún evento que esté relacionado con el medio ambiente, sí, pero si no, no, porque acuérdense que aquí es muy específico. De hecho, por la norma que hay, incluso también ya se han hecho muchas intervenciones por la Dirección de Epidemiología y por lineamientos nacionales, cómo se tiene que hacer también todo lo de banco de sangre. Y también es la misma situación. Ahí también incluso los dispositivos que se utilizan
dentro de los equipos de banco de sangre también se hace un control para que también, porque están en la parte de que ustedes hacen la limpieza con el agua. Entonces también ahí, por ejemplo, el agua es también cuando se hace todo el monitoreo, también se tiene que manejar en esa situación. Veremos si ustedes también tienen, me dan la oportunidad, pero ya sería a lo mejor el próximo año. También yo he intervenido en la plática, en la parte de la Asociación de Transfusión Sanguínea, para dar específicamente el control microbiológico de la parte de hemocomponentes. Y creo que incluso debe, a lo mejor, en la asociación la tienen también dada de alta en su página. Entonces también si Ujú. alguien tiene oportunidad, pues también ahí la puede revisar, con mucho gusto. O si tienen alguna duda, también ya ven quién tiene mi correo, y con mucho gusto también podemos apoyarlos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, creo que son todas las preguntas. La verdad es que es una plática bastante interesante, porque pues nos compete el área de microbiología en todas las áreas, ya sea que estemos más en una pues cuestión administrativa o que estemos en el área de microbiología. Pues le agradecemos su participación. ¿Le Con parece bien? muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos por asistir a esta sesión. También agradezco la invitación a la maestra Lilia Peña y a ti. Y pues les mando un abrazo con mucho cariño a todos. Que tengan muchas bendiciones y que tengan un excelente y muy bendecido mes de septiembre. Gracias.